Con vuestro permiso, mi intervención será en castellano, ya que, como han comentado, han sido muchos, no solo valencianos, sino incluso suizos, franceses, portugueses, que han venido aquí a intentar ayudar y a echar una mano en todo lo que ha podido ser. Así que os pido vuestro permiso para poder hacer la intervención en castellano, ¿de acuerdo? Miedo, tristeza, incertidumbre, pérdida y duelo. Eso es lo que nos recuerda la Dana. Mano amiga, desinterés, valentía, unión y valor. Nos recuerda a los voluntarios. Estas son las palabras que vienen a mi mente cuando pienso en la oscuridad que trajo consigo este desastre natural a nuestra comunidad, pero también en ese pequeño rayo de luz que nos dejó ver. Hoy estoy yo aquí de pie, pero sabemos que durante días y semanas fueron miles de manos desinteresadas las que se unieron para ayudar con lo que fuera necesario, con lo que tuvieran a su alcance. Miles de voluntarios movidos por la empatía, el amor, por la fuerza y la necesidad de arrimar el hombro al prójimo en los momentos de mayor dificultad. Yo soy un poco más joven que algunos de esta sala y no he vivido ninguna riada. Soy de Alcira, pero mis padres sí que han vivido tanto la riada como la pantanada. Por fortuna, en Alcira no llegó a salirse el río, estuvo a 2 metros, pero no sentí otro impulso que, como mis padres lo vivieron, había que venir, igual que todo el mundo que vino a ayudar. Algemesí ha demostrado ser un pueblo resiliente, lleno de personas extraordinarias que, a pesar de haber perdido tanto, lo dieron todo. Nos atendieron y nos acogieron como si fuéramos familia. Es por ello que hoy quiero daros las gracias, en mi nombre y en el de todos los voluntarios, tanto de dentro como de fuera de la Comunidad Valenciana, que sin importar kilómetros ni banderas, llegaron con el corazón y las manos dispuestos a ayudar. Gracias, pueblo de Algemesí, por vuestro cobijo, vuestra dedicación y por tantas palabras que, en medio del dolor, fueron nuestra gasolina para seguir adelante, aportando lo poco que pudiésemos. Para finalizar, me gustaría agradecer personalmente, en primer lugar, obviamente, a todos los voluntarios, que nos tiraríamos aquí un año nombrando a todas las personas con nombre y apellidos. En segundo lugar, mi compañero Iván, que está por aquí sentado, ahora mismo no le veo. Tengo un ojo con una úlcera, disculpad por el tema de los garajes, pero mi compañero Iván es el que, gracias a él, yo he podido coordinar todos los coches de 4x4 para que viniesen a ayudar a extraer los vehículos junto con la UME, Policía Nacional y Cuerpo de Seguridad del Estado y Bomberos. Muchas gracias, porque sin vosotros tampoco hubiésemos tenido mucha ayuda. En segundo lugar, asociaciones, como muy bien estáis vosotros aquí, a las empresas y sobre todo a los vecinos, a las juntas vecinales de cada uno de los garajes, a los administradores de fincas que, gracias a esa labor diaria de lunes a domingo, 24 horas, habéis podido contactar conmigo y con otros compañeros para gestionarlo todo. Por último, Álvaro, no sé por dónde estás, Kiko y señor alcalde, José Javier, no podría no quedar sin daros las gracias, porque gracias a que habéis permitido esa ayuda, hemos podido ayudar. Igual que la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y UME. Gracias a haber contado con simples personas que, con lo que teníamos a nuestra disposición, hemos podido echaros un cable. Lo recojo yo, pero bueno, lo podría recoger cualquier persona de vosotros mismos también, porque habéis ayudado en todo lo que habéis podido. Muchas gracias y ánimo.